Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Uriel Avelino Gómez Sánchez. Soy de la licenciatura en biología del séptimo semestre, grupo A. En coordinación con la docente Cintia Natalia Martín Regalado, elaboramos un video sobre la evolución del perezoso. Cuando vemos los extrañables perezosos que vivían actualmente en Sudamérica, nos sorprendemos luego de ver cómo eran sus gigantescos parientes del Pleistoceno. Hace referencia al conjunto de épocas geológicas definidas formalmente como Plioceno y Pleistoceno, que abarcan los últimos 5.333.000 años. Grandes como elefantes, sin, em- sin duda esos animales se convirtieron en un símbolo de la megafauna sudamericana de esa época. En este momento debo de recordarte que los perezosos, esos graciosos animales tan lentos que viven colgados en las ramas de los árboles, pertenecen a un superorden de mamíferos. Antes era orden llamado Xenarthra, que comprenden dos órdenes actuales: Cinqueleta, los armadillos, y Pilosa, que son los perezosos y los hormigueros, donde los perezosos ocupan el suborden Foli- Folívora. Los cenartros son animales exclusivamente sudamericanos y forman parte de la fauna endémica fundadora en la que fue la isla continente. Por lo tanto, son una reliquia zoológica de la época del espléndido aislamiento, cuando Sudamérica desarrolló una fantástica fauna endémica que desaparecería en su mayoría con la llegada de los inmigrantes norteamericanos durante el gran intercambio americano, al surgir el istmo del Panamá. Actualmente existen seis especies, seis especies de perezosos, distribuidos en dos familias. La familia Bradypoididae, o perezosos de tres dedos, que esa familia está integrada de cuatro especies bajo su género Braidippus. Y la otra familia Choloepoidae, o perezosos de dos dedos, que contienen dos especies bajo el género Cholopus. Antes que nada, vamos a dar un concepto sobre evolución, que es el proceso mediante el cual los organismos cambian con el tiempo. Las mutaciones producen variación genética en las poblaciones y en el medio ambiente interactúan con dichas variaciones, seleccionando a aquellos individuos que mejor se adapten a su entorno. Los individuos mejor adaptados tienen mayor descendencia que los individuos peor adaptados. A través de un periodo largo, una especie puede evolucionar en muchas otras. Los perezosos evolucionaron en Sudamérica y debido a la condición insular del continente durante la mayor parte de la era
Cenozoica. Se diversificaron allí en una gran cantidad de tamaños y hábitats. Si bien los más famosos de estos perezosos eran los gigantes como el Megatherium, con 6 metros de altura y un peso de 4 toneladas, en realidad la mayoría de las especies tenía el tamaño de un oso actual, unos 2.5 metros de longitud por unos 800 pesos de en kilogramos, y algunos más pequeños. Incluso en el Caribe se dieron formas enanas debido a la insularidad, como es el caso del Neunus toupitis del Pleistoceno de Haití, que con menos de 1 metro de longitud es incluso más pequeño que los perezosos actuales. Los primeros en aparecer, según estudios, fueron los megaloníquidos en el Eoceno final, dice, hace 35 millones de años aproximadamente. Y posteriormente seguidos de los megateridos junto con los nototeridos, que aparecen en el Oligoceno hace aproximadamente 30 millones de años. Ya en esta época, cuando los perezosos colonizan las Antillas, haciendo honor a su inesperada hábitat como nadadores, la segunda radiación evolutiva de los perezosos terrestres la protagonizaron los milodontidos hace aproximadamente 23 millones de años, a comienzos del Mioceno. Comúnmente se pensaba que los perezosos terrestres habían colonizado el continente norteamericano al surgir el Istmo de Panamá e iniciarse el gran intercambio americano. Pero recientes investigaciones han establecido que hace 9 millones de años aproximadamente, el Milodontido trinovadistes y el Megalonquido pliometanastes fueron los primeros perezosos en establecerse en Norteamérica, demostrando una vez más sus buenas cualidades natatorias, apoyándose sin duda en la cadena de islas que precedió al surgimiento definitivo del Istmo de Panamá. De todos modos, el hallazgo de restos de los perezosos terrestres y la isla Seymour en la Antártida pone en entredicho el origen estrictamente sudamericano de los perezosos, y no se descartan otros escenarios. En cualquier caso, el grueso de la colonización de Norteamérica por los perezosos se produjo durante el gran intercambio americano, y surgieron en el subcontinente norteño perezosos gigantes, el género Megalonyx, género que sería endémico de Norteamérica y el más extendido allí de entre los perezosos terrestres. El mayor de todos ellos y el más reciente fue Megalonyx jeffersoni, con 2 metros de longitud y enormes garras de 16 centímetros, que dio origen a su nombre, grandes garras. Pero todos estos extraordinarios perezosos gigantescos se extinguieron al formarse el Istmo
de Panamá y cambiar el régimen de corrientes marinas de la costa pacífica sudamericana, que fue enfriándose paulatinamente. Estos perezosos no consiguieron adaptarse al nuevo ambiente. Y también con la aparición del hombre primitivo, que empezó a cazar. Sin embargo, su pelea no fue directamente contra ellos. Sin embargo, al, al provocar incendios para poder establecerse allí, los humanos provocaron que mucho de los de la vegetación se extinguiera, y paulatinamente los perezosos fueran desapareciendo y posteriormente a llegarse a extinguir. Vemos a los perezosos un poco pequeños respecto al tamaño que llegaron a presentarse en el pasado. Sin embargo, estudios corroboran que pues debido al tamaño y pues a su bajo metabolismo que presentan al ser una especie realmente perezosa, ayudó a esta especie subsistir, y posteriormente esta evolución, aunque muchos parezcan que ha sido relativamente mala por el aspecto de estar enormes a pequeños o disminuir el tamaño, es realmente fue una adaptación que les ayudó a sobrevivir a todos estos cambios que ocurrían en el medio ambiente y provocados por el humano, ya que al poseer un poco metabolismo no necesita mucho alimento, y pues al ser perezoso no gasta mucha energía. Desde casi 2 décadas los avances tecnológicos permitieron la realización de nuevos tipos de análisis basados en el estudio y la comparación de las moléculas orgánicas, tanto de las especies actuales como de los fósiles. En este campo, los estudios moleculares sobre la base del ADN antiguo, que es ADN-NA, son los más populares. Jorge Poinar fue uno de los primeros en realizar en la década de los 80 extracciones de ADN de insectos fosilizados en ámbar, aunque luego resultó ser el producto de contaminación. Oportunamente resultó en una de las fuentes de inspiración para las novelas de ciencia ficción, como es El Parque Jurásico de Michael Crichton. Los perezosos constituyen uno de los grupos emblemáticos y endémicos de América del Sur. Están representados hoy en día por 2 perezosos arborícolas que viven en la selva amazónica, pero en el pasado estaban los perezosos gigantes que habían colonizado todo el continente. Y durante mucho tiempo hemos intentado de conocer las relaciones que existían entre esos perezosos gigantes y los perezosos actuales. En un primer tiempo, trabajando en los esqueletos de esos animales actuales y fósiles, hemos buscado caracteres osteológicos para buscar esas relaciones filogenéticas, y hemos tenido excelentes resultados para ubicar los perezosos actuales en relación con los perezosos gigantes. Pero con los avances de la tecnología y la extracción de ADN fósil, hemos empezado a hacer extracción justamente en especímenes de perezosos gigantes. El problema es que el ADN fósil se conserva muy mal y durante muy poco tiempo, hasta 500.000 años, y realmente en condiciones extremas, que sea de frío o de calor y de sequía.
Pero bueno, hemos podido tener primeros resultados de parentescos entre los dos perezosos actuales y dos perezosos fósiles. Pero eso era insuficiente, por eso que un grupo pluridisciplinario, coordinado por colegas norteamericanos, empezó a trabajar en la extracción y la búsqueda de proteínas fósiles, los proteomics. La ventaja de las proteínas, en comparación con el ADN mitocondrial, es que es mucho más resistente y se conserva durante más de 3 millones de años en algunos casos. Y además no tiene factores limitantes al nivel de la conservación. Gracias a eso, durante varios años hemos obtenido secuencias de proteínas para 14 especies de perezosos gigantes. Y ahí ver las relaciones que existen con los dos perezosos actuales. Los resultados fueron muy sorprendentes y diferentes de los resultados que teníamos antes. Bradypus, el perezoso 3 dedos, no es más el grupo hermano de los otros perezosos, pero más relacionado con los megatherios y con Megatherium. Por otro lado, Coloepus, el perezoso 2 dedos, que estaba relacionado con una familia que se llama Megalonychidae, ahora está relacionado con los milodontes como animales como el milodón de Gruta de Milodón en Chile. Eso nos da perspectivas enormes para el estudio de las proteínas fósiles en los perezosos gigantes, pero también en todos los xenartros y en todos los mamíferos sudamericanos. Y realmente es algo que tenemos que seguir. Este es el fin de Sid el perezoso. ¡Ah! Adiós. Eso es todo, amigos.